El día de hoy estudiaremos como parte del programa de Historia de Honduras del octavo grado un tema de suma importancia. Estudiaremos el siglo XX en su etapa mediana, es decir, los años que corresponden de 1949 a 1982. Al finalizar esta actividad, podrás ubicar cronológicamente los hechos, sucesos y acontecimientos relevantes de Honduras y el mundo a mediados del siglo XX. Es decir, tendremos como objetivo principal el describir los principales hechos, sucesos y acontecimientos en Honduras y en el mundo en el siglo XX, y como temas esenciales, las reformas presidenciales y la situación mundial. Iniciamos con el gobierno de Juan Manuel Gálvez. Este gobernó el país de 1949 a 1954, y dentro de sus principales reformas tenemos las siguientes. Como podrás ver en las imágenes, él inició la exportación del café a nivel internacional, dándole impulso a la actividad agrícola. En el año de 1954, logró establecer una serie de beneficios a favor de los campesinos y los obreros, que incluso hoy en día todavía seguimos gozando de ellos, ya que fue una de las exigencias de la huelga de 1954 en contra de las compañías bananeras y algunas empresas nacionales. Tenemos también que reparó y construyó carreteras a nivel nacional, especialmente en la zona norte, en la zona que abarca el litoral atlántico. También estableció el Banco Central como entidad monetaria, la cual se encargó de crear una serie de impuestos para mejorar lo que es la renta e ingreso de capital al país. Apoyó a las bananeras como punto principal de exportaciones en el país. Incluso construyó el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola para organizar y mantener un control sobre la actividad que se establecía en la zona norte y en el resto del territorio nacional. Veamos ahora el gobierno de José Ramón Adolfo Vieda Morales. Él gobernó de 1957 a 1963, y dentro de sus reformas tenemos las siguientes. Primero es que logró establecer la paz con el territorio nicaragüense a través del Fallo de la Haya de 1960, en donde se estableció el río Coco-Segovia como punto de referencia limítrofe entre ambas naciones. También tenemos que construyó carreteras, y entre ellas tenemos la de Oriente, que es una de sus principales obras. Estableció una serie de leyes reformistas que permitían tener mayor acceso a la educación, a la salud y a diferentes beneficios a nivel colectivo y especialmente para las clases más desposeídas. A través de su gobierno se logró la creación del Seguro Social, en donde las entidades privadas y públicas le daban la oportunidad al trabajador de tener acceso a la salud y a la hospitalización. También inició un proceso de reforma agraria estableciendo una ley que regulaba la actividad agrícola, favoreciendo al campesino y también de una u otra forma al propietario de las tierras o terratenientes o sencillamente a los empresarios. Inició la construcción de la empresa Río Lindo, de la represa Río Lindo, en donde en 1960 se hace una inversión de 15 millones en este importante proyecto. También construyó el materno infantil para atender a la niñez de la nación. Veamos ahora el caso del gobierno de Osvaldo López Arellano. Este gobernó en dos periodos, de 1963 a 1965 y de 1974 a 1975. Dentro de sus reformas tenemos las siguientes. Primero es que logró establecer la paz con la República de Salvador, y la cual había cierto malestar político y militar, y esto estalló en una guerra en 1969 que duró 100 días, pero él logró establecer la paz. También creó mercados a nivel nacional para organizar la venta y compra de productos propios del país. Construyó la Empresa Nacional Portuaria, dándole gran impulso a las exportaciones nacionales. Tenemos que construyó el Hospital Escuela para atender a la población de todo el territorio nacional, y la construyó en una zona estratégica dentro del país. También estableció la Escuela Nacional de Ciencias Forestales para controlar la actividad forestal. En 1974 tuvo que afrontar las pérdidas que ocasionó el huracán Fifi e inició la reconstrucción de muchos sectores a nivel nacional. También participó en la construcción de la segunda etapa de la represa Río Lindo y construyó el Banco de los Trabajadores.
Veamos ahora el caso del gobierno de Ramón Ernesto Cruz, el cual gobernó de 1971 a 1974. Él construyó el Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula, también remodeló y reconstruyó la carretera Oriente, le dio gran apoyo a la alfabetización de adultos, con lo que se logró menguar un poco el atraso en el área de educación. Veamos ahora el caso del gobierno de Juan Alberto Melgar Castro. Él gobernó de 1975 a 1978. Dentro de sus principales reformas tenemos que apoyó lo que es el Instituto Nacional Agrario, creando leyes para organizar la actividad productiva. También logró resolver el enfrentamiento o revueltas campesinas que se dieron en la zona oriente del país. Dentro de su gobierno también se dio la famosa matanza de Santa Clara y Los Horcones, acción que tuvo repercusiones a nivel internacional, ya que los obreros exigían lo que era el respeto por la tierra, el respeto a la reforma agraria, y lastimosamente muchos de ellos mueren a causa de sus peticiones, favoreciendo a terratenientes de la zona. Veamos el caso de Policarpo Paz García. Gobernó de 1980 a 1982. Dentro de su gobierno se dio una lucha en apoyo a los Estados Unidos contra los sandinistas en defensa del territorio nacional. Lastimosamente, dentro de su gobierno también existe una gran cantidad de desaparecidos por hacer reclamos políticos a nivel de todo el país. Dentro de sus obras importantes tenemos la construcción de la represa Francisco Morazán en su primera etapa, y también durante su gobierno la UNESCO declara a lo que es el río Plátano como una reserva mundial a nivel natural. Veamos ahora el caso del mundo. A nivel mundial se dan algunos sucesos importantes. Uno es que se inician las operaciones de la NASA, en donde se da los primeros pasos hacia la exploración espacial. También se crea la Comunidad Económica Europea en 1951, uniendo al viejo continente en varios países para fortalecer la economía a nivel primero europeo y luego con una proyección al mundo. También se da la Revolución Cubana de 1959, en donde Fidel Castro, junto a los campesinos, destituyen las viejas dictaduras y establecen una nueva etapa en la vida del territorio cubano. Tenemos también la Guerra de Vietnam, que se dio de 1964 a 1975, en donde el gobierno de Estados Unidos directamente se involucra en esta guerra, se enfrenta a los vietnamitas, lo que ocasiona grandes pérdidas para Estados Unidos y de una u otra forma pérdidas para los vietnamitas. Veamos también que tenemos la guerra entre Irak e Irán, que se da de 1980 a 1988, por cuestiones territoriales, religiosas y políticas. Y por último, la guerra árabe-israelí, que llevó a la separación del mundo musulmán y también a que Israel tuviera que enfrentar serios ataques por la zona de Pakistán. A través de esta actividad, espero que te haya llamado mucho la atención el tema. Ahora, junto a tus compañeros, escoge el hecho, suceso o acontecimiento que más te llamó la atención y debate sobre el mismo. A través de esta actividad hemos logrado describir los principales hechos, sucesos y acontecimientos en Honduras y en el mundo a mediados del siglo XX. Y como contenidos hemos logrado reforzar las reformas presidenciales en Honduras y la situación mundial. Muchas gracias.